Es un gozo estar aquí otra vez y en el día de hoy nosotros vamos a estar tocando el texto de Filipenses 2, 5 al 11. Así que pueden ir en su Biblia ahí, pero mientras hacen eso, déjenme preguntarles, ¿en cuáles verbos tú piensas al tú pensar en la persona de Jesús? Nosotros pensamos en el amar, nosotros pensamos en el perdonar, pensamos en el ser perfecto, nosotros pensamos en el tener gracia, pensamos en el ser divino, en el sacrificarse. ¿En qué más? ¿En qué más tú piensas? ¿En ser fiel? ¿En qué más? Verbos asociados a la persona de Jesús. ¿Qué te llega a la cabeza? ¿Cuál? Salvar, ok. ¿Qué más? ¿Perdón? No escuché. Adoración, en nosotros adorarle a Él, ¿sí? Hay muchísimos verbos en los cuales nosotros pensamos al nosotros pensar en la persona de Jesús. Pero nosotros raramente pensamos en el vaciarse. En el vaciarse a sí mismo. Hoy yo te quiero presentar la idea de que el verbo vaciarse es uno de los términos centrales en lo que nosotros creemos. Pero es central en cuando nosotros estudiamos la persona de Jesús, en la cristología, en la teología, en nuestra teología. Ahora déjame poner el micrófono aquí y déjame enseñarte la ilustración. Es esto. Ok. Bien. Esa acción es sumamente importante en nuestra teología. Sumamente importante. Yo creo que eso es parte central de la persona de Jesús. Y yo quiero ahora que nosotros dejemos a un lado esa introducción sobre el vaciarse y yo quiero que vayamos al texto que ustedes tienen ahí. Vamos a volver al vaciarse en un minuto. Nosotros vamos a ver Filipenses 2, 5 al 11. Y aunque el pastor Kurt, la semana pasada, tocó brevemente ese tema, déjame decirte por qué los versículos del 5 al 11, lo que vamos a estar viendo hoy, se merece su propio sermón. Y quizá en un futuro se merece una serie entera. Vamos a leerlo. Yo voy a leer hoy de la Nueva Biblia de las Américas. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esto es conocido como el poema de Cristo, pero también es conocido como el himno de Cristo. Para nuestro propósito hoy nosotros le vamos a llamar el poema. ¿Por qué? Voy a hablar un poco egoístamente, porque yo amo los poemas dentro del Nuevo Testamento, los poemas de Pablo. Si alguno de ustedes ha ido a la ciudad, al grupo que mi esposo y yo dirigimos, entonces se habrán dado cuenta que yo amo los poemas de Pablo. Déjame decirte un par de ellos. Colosenses 1, 15 al 20. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Efesios 1, 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y Hebreos 1 también. Él, Cristo, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas. Estos son algunos de los poemas de la Biblia, algunos de los poemas del Nuevo Testamento.
Y en estos poemas nosotros vemos tanta profundidad teológica, tanta profundidad de quién Cristo es y de cuál es el plan de Dios para nosotros. Entonces hoy nosotros le vamos a llamar el poema de Cristo. Hoy nosotros vamos a ver Filipenses 2, 5 al 11, que es el otro gran poema del Nuevo Testamento. Pero yo me voy a ir más allá, un poquito más allá. Porque hay teólogos que dicen que de todos los poemas que hay, este es el poema. El poema. E mayúscula, L mayúscula, el poema. Esta porción es el centro mismo de Filipenses. O sea, eso es parte de por lo cual tenemos que dedicarle un sermón único a esto dentro de la serie de Filipenses. Porque todos los otros sermones que tú vas a escuchar emanan de este texto. Todos los otros sermones, toda la otra enseñanza salen, es como que esta es la raíz y el corazón del libro de Filipenses. Y me voy a ir un poquito más allá. Hay teólogos que dicen que este texto, esos 6 versículos que acabamos de leer, son el centro mismo del Nuevo Testamento. Yo no voy a hacer ese argumento ahora mismo. Yo nomás te lo digo para que tú lo sepas. Hay gente que dice que ese es el centro del Nuevo Testamento entero. Vamos a dejar eso a un lado. Vamos a volver con que este es el poema, el corazón de Filipenses. A nosotros nos compete porque estamos leyendo y estudiando la carta de Filipenses. Y este es el corazón. Ese es el corazón. De todos los temas teológicos que tú has visto en esta serie y todos los que veremos, tienen como corazón este poema. Este poema debería de ser, yo uso mucho esta frase, debería de ser nuestro marcador de libro, dentro del libro de Filipenses. Y dentro de este sermón, que vamos a ver hoy, vamos a tener 2 puntos diferentes. Dividido de forma lógica, si leemos el texto, nosotros nos damos cuenta que hay 2 puntos diferentes. Cristo humillado y Cristo exaltado. Cristo humillado y Cristo exaltado. Vamos a ver Cristo humillado, que es donde nosotros vamos a pasar la mayor parte del tiempo hoy. Aquí es donde nosotros regresamos a nuestra introducción del vaso, del vaciarse. Vaciarse a sí mismo. Nosotros, si vemos el texto original en el griego, y eso no importa tanto, pero lo que pasa con eso es que el término que se usa ahí es kenosis. Y muchas veces este texto es conocido como la kenosis, el vaciamiento. Este texto se conoce como el vaciamiento de Cristo. Y este es un término que se ha debatido muchísimo, muchísimo. Déjame enseñarte algunas de las personas a lo largo de la historia de la iglesia que han hablado sobre este vaciamiento. Y a través de sus palabras nosotros podemos aprender algunas cosas. Orígenes de Alejandría. Eso estamos hablando de los años 200 después de Cristo. Este fue probablemente uno de los primeros estudiosos teólogos de la historia de la iglesia después de Cristo. Él dice, el Hijo de Dios asumió la forma de un siervo con el fin de liberar a aquellos que estaban esclavizados por el pecado. Ese es el vaciamiento. Ese es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, asumiendo la forma de un siervo, asumiendo una forma inferior para salvar, para liberar a aquellos que estaban esclavizados por el pecado. Y si vamos al credo de Calcedonia, el credo de Calcedonia es uno de los grandes credos de la iglesia que sintetiza mucho de lo que nosotros creemos sobre Jesús. El credo dice que Cristo es de la misma sustancia con el Padre en cuanto a su naturaleza divina. O sea, que Jesús es, Cristo es de la misma divinidad que el Padre. Y de una misma sustancia, igual que nosotros en nuestra humanidad. En todo es semejante a nosotros, Él se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. Y finalmente, Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, él dice que esto fue para exhortarnos a la sumisión o la humildad a través de su ejemplo.
Él muestra que siendo Dios, Jesús muestra que siendo Dios, podría haber exhibido a la humanidad la brillantez de su gloria, pero que en cambio Él se rindió a sí mismo. Él se vació voluntariamente. Él asumió la forma de un siervo, contento en su condición humilde, y permitió que su divinidad quedara oculta bajo un velo de carne. Eso es lo que hace Jesús, eso es lo que hace el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, al vaciarse a través de la kenosis. Acuérdate, el vaso de agua estaba lleno y se vacía. Y yo no sé en qué forma tú estás pensando que se aplica esto a tu vida, pero vamos a ver, porque esto se trata de humillarse, de la humillación. En la humillación de Cristo nosotros no solo vemos un vaciamiento, sino que nosotros vemos algo que se nos es ordenado a ti y a mí. ¿Y cuál es esa orden? Es un imperativo. Haya en ustedes esta misma actitud. La misma actitud que hubo en Jesús, que siendo Dios se vació y se convirtió en hombre. Haya en ti esa misma actitud, esa misma humildad. Y yo no sé en qué forma tú estás pensando que eso se aplica a tu vida ahora mismo, pero yo estoy seguro que hay y hay muchas formas en las cuales eso se aplica. Sí, Dios te está llamando a ser humilde igual que Cristo. Y sí, Dios te está llamando a participar con Cristo en su vaciamiento, en su kenosis. Y así como Cristo, siendo Dios, no se aferró a su divinidad, al hecho de que Él era Dios en sí mismo, sino que Él se vació de ella, Él se humilló, Él la desechó, Él la entregó. Imagínate a alguien que está entregando una ciudadanía americana o algo infinitamente más importante que eso. Pero imagínate el entregarlo, porque sí, el entregarlo, el sacrificarlo. Tú también estás siendo comisionado, llamado a entregarte. Tú también estás siendo llamado a la humildad y al vaciamiento. Que haya hoy en ti la humildad que hubo en Jesús. Alguien escribió un poema que sintetiza este poema, que lo pone en palabras de hoy. Y yo quisiera leerte un pedazo. Eso dice: piensa como Jesús pensó. Él era exactamente como Dios, pero Él no tomó eso en consideración. Él se hizo nada y bajó su voz y abandonó sus opciones. Él se hizo a sí mismo un hombre y Él se convirtió en un esclavo y se inclinó hacia la tumba y a través de la culpa y el dolor recibió la muerte en la tumba. Que haya hoy en ti la humildad que hubo en Cristo Jesús. Piensa en qué formas Dios te está llamando a la humildad. Él te está llamando a la humildad en general, pero también en específico. Piensa en qué formas tú tienes hoy que vaciarte. En esta primera parte, no solo hay una exhortación a la humildad, sino que hay una verdad trascendental sobre la persona de Cristo. Sumamente importante para lo que nosotros creemos hoy y cómo nosotros aplicamos nuestra fe. Versículo 6, ve conmigo. Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aquí se nos dice que Cristo existía en forma de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo existía Cristo en forma de Dios? Antes de todas las cosas. Pero Cristo era igual a Dios. ¿Sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en importancia y en poder. El Hijo era igual de importante que el Padre, igual de Dios que el Padre. Es igual de Dios que el Padre, igual que Dios el Padre. En lo único que ellos no son iguales es que
el Padre no es el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre. Pero en cuanto a poder, autoridad, dignidad, el Hijo es Dios. Tú no te imaginas lo conflictivo que ha sido ese tema a lo largo de la historia de la iglesia. Sumamente conflictivo. Guerras, divisiones. No vamos a entrar mucho en ese tema, pero eso ha sido sumamente conflictivo. Hay gente que dice que Cristo fue creado por Dios. Jesús fue creado por Dios. No, nosotros entendemos por la palabra que Cristo es igual que el Padre, desde antes de la fundación del mundo. Tú no te imaginas lo conflictivo que ha sido eso, pero mira, tú tienes gente al lado que piensa eso. Los testigos de Jehová creen que Jesús es un ser creado, inferior a Dios el Padre, y que fue resucitado como un ser espiritual. Pero también en el Islam nosotros vemos que Jesús es considerado un profeta bueno, entre comillas, y es un mensajero de Dios, pero no es el Hijo de Dios. Y no hay tal cosa como una Trinidad. Pero para nosotros, el volver al versículo 6 y nosotros analizar y decir, Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, Cristo era en la forma de Dios. Él no consideró el ser igual que Dios, o sea, que era igual que Dios, como algo a que aferrarse. Para nosotros esto es sumamente importante. El poema en el que estamos es una declaración de la divinidad de Cristo. Con esto nosotros estamos diciendo, al nosotros recitar este poema, al nosotros leer este poema, al nosotros cantar este poema, nosotros estamos diciendo, Cristo es Dios, Jesús es Dios. Y si Cristo no fuera Dios mismo, no tuviera ni el poder ni la autoridad para salvarte de tu pecado. Tú pecaste contra Dios. Si Cristo no fuese Dios, Cristo no fuera quien para salvarte de tu pecado, porque tu ofensa hubiese sido en contra de otra persona. Imagínate tú que yo te ofendo a ti, pero viene tu amigo y dice, perdón, porque Aléxico me ofendió a mí, y viene Carlos y me dice, perdón. Bueno, ok, pero no es Aléxico que me está pidiendo perdón. Aléxico fue quien me ofendió a mí. Imagínate cuál sería la trascendencia de un Cristo que muere y resucita por tus pecados si no fue contra él que tú pecaste. Cero trascendencia. Eso es una fe sin ningún tipo de fundamento, ningún tipo de base. Nosotros necesitamos que Cristo sea Dios para creer lo que nosotros creemos. Porque si no, fuera un tercero, ¿qué importa? Yo todavía tuviera una deuda contra Dios. Dios mismo, en la persona de Cristo, es quien se despoja, se quita la ropa, se vacía de su divinidad. Él no tomó en cuenta que Él era Dios y Él se vació de su humanidad. ¿Para qué? Para venir, hacerse hombre y morir, pero no solo morir, sino que morir en una cruz. Fíjate cómo lo repite. Muerte, coma, y muerte de cruz. No fue solo una muerte, sino que no fue solo una muerte, lo cual es interesante en sí mismo porque es Dios que está muriendo, sino que fue muerte de cruz, la muerte más vergonzosa existente en ese tiempo. No hay una muerte más vergonzosa. Fue muerte y muerte de cruz, la peor de las muertes. Para nosotros, hoy eso no significa muchísimo. Nosotros quizás estamos romantizando e idealizando la muerte de cruz, porque nosotros la única muerte de cruz que conocemos es la de Jesús, y es el Salvador, el de la religión. Pero la muerte de cruz era algo muy diferente a lo que nosotros podemos imaginarnos hoy. Esa era la peor de las muertes, para los peores de los criminales. Y Dios se hace hombre y muere en una cruz. Dios en una cruz, Dios santo en una cruz, para que los ofensores pudieran ser perdonados
y pudieran ser levantados y pudieran ser hechos parte de su familia. Esos somos tú y yo, los que hemos creído. Dios se despoja, Dios se vacía de su divinidad para venir y hacerse hombre, para venir y morir, para venir y morir en una cruz por tus pecados, para hacerte parte de su familia. Ese es el Cristo humillado. Y habiendo visto eso, vamos a pasar al Cristo exaltado. Versículos 9 al 11. Pablo dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra aquí y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la segunda parte del poema. Es como una segunda estrofa. Humillación y exaltación. Por cuanto Dios se humilló, haciéndose un hombre, y muriendo en una cruz, en su muerte y en su resurrección, Dios el Padre lo exaltó hasta lo más alto. Y aquí, la frase que se usa aquí es hasta lo sumo. Es como si estuviéramos diciendo Dios le super exaltó. Y es un lenguaje demasiado moderno para aplicárselo a la Biblia, pero es como eso, es como lo multiplicó por 10, le super exaltó. Y eso es lo que nosotros vemos, de que al Jesús morir y resucitar, Dios el Padre lo exalta hasta lo más alto. Y fíjate cuántos absolutos hay aquí. Se desprendió completamente, se hace de Dios a hombre, Dios muere, quien era Dios muere, pero muere en muerte de cruz. El Dios Santo muere en una cruz vergonzosa, pero también en esta parte vemos cómo Dios lo exalta de manera suma, súper exaltado. Y cómo lo pone sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Esto es un poema de absolutos, un poema de súper absolutos. Recuérdate, hace unas semanas yo predicaba Mateo 28 y ese mismo texto yo lo voy a volver a utilizar. Recuérdate que Cristo en Mateo 28, en la Gran Comisión dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ese es este momento. Ese es el momento en el cual Cristo muere y es resucitado y Dios lo levanta y lo exalta y le da toda autoridad. Y ese es el nombre sobre todo nombre y ahora Él tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Esto es una coronación. Cristo ha sido coronado. Dios, el Padre, exaltó, levantó a Cristo y ahora Él ha sido coronado. Coronado como supremo sobre todas las cosas y supremo sobre tu vida también. Él le dio un nombre que es sobre todas las cosas. Sobre todas las personas también. Dios, el Hijo, que se humilló, ahora está sobre absolutamente todo. Con el propósito de que todos, absolutamente todos, se humillen y se arrodillen delante de Él. Pero no solo los que están en el cielo, sino también nosotros en la tierra y debajo de la tierra, absolutamente todo. Volvemos a los absolutos. Y eso te incluye a ti y a mí ahora. De manera que tú y yo nos humillamos una vez al nosotros arrepentirnos. Pero nosotros nos humillamos todos los días. La vida cristiana es una vida de humillación. En muchas formas. Nosotros nos humillamos ese día en el cual entendimos que Cristo había muerto por nuestros pecados y que nosotros éramos pecadores. Y nosotros nos humillamos hoy y mañana y pasado mañana también al nosotros imitarle. Mira, en humillación nosotros le imitamos.
imitamos a Jesús, imitamos a Cristo como Él se humilló. Como Él se humilló al hacerse hombre. Pero nosotros también nos humillamos diariamente en tu vida cristiana diaria ante quién Él es, ante su poderío y ante su majestad. Y ante una realización de que Él está en los cielos y que nosotros no somos dignos. Y ante la misma realización de este texto, de que nosotros tengamos una misma actitud de humillación como la que tuvo Cristo. La imitación, imitar, y la participación son temas profundos dentro de la teología del Nuevo Testamento. Y aquí nosotros estamos llamados a participar en la humillación de Jesús. Pero no solo eso, sino que al saber que Cristo ha sido exaltado, a nosotros nos asegura, los que hemos creído en Él, que nosotros también participaremos en su exaltación. Nuestra vida, igual que la de Jesús, refleja una humillación y una exaltación posterior. Su exaltación nos da esperanza para la vida ahora, sabiendo que nosotros también seremos exaltados. Su exaltación te da esperanza para la eternidad. Su exaltación es nuestra seguridad de que en nuestra humillación, de que este tiempo en el cual te toca humillarte es solo momentáneo. Ahora te toca humillarte, pero eventualmente el Señor te exaltará. Ahora te toca sufrir, pero eventualmente te tocará gozar. Ahora es tiempo de tú arrodillarte, pero eventualmente tú te levantarás. No tú no te levantarás, te levantarán. Ahora es tiempo de pasarla mal por el pecado, pero eventualmente seremos exaltados. Este es el tiempo de humillarse y Cristo se humilló y nosotros participamos en su humillación. Pero eventualmente seremos exaltados como Él es exaltado ahora mismo. Su exaltación es un recordatorio de que Él es rey ahora mismo, sobre los cielos y la tierra. Y que absolutamente toda rodilla se doblará ante Él. Su exaltación también es un recordatorio de que predicar al Cristo humillado únicamente es un evangelio incompleto. Lo repito, de que si nosotros solamente predicamos a Cristo en la cruz, estamos predicando un evangelio que no sirve, un evangelio incompleto. Nosotros necesitamos, esto es un recordatorio de que necesitamos predicar al Cristo en la cruz y al Cristo reinando en el cielo exaltado. Porque el rey ahora mismo no está en la cruz está vacía, la tumba está vacía. Pero nosotros tenemos un rey que vela por nosotros, que ha sido exaltado, y hoy nosotros nos humillamos a Él y eventualmente llegará el día en el cual toda rodilla se doblará ante Él porque su nombre es sobre todo nombre. Esto es un recordatorio de que hoy nos toca arrodillarnos, pero eventualmente, en el tiempo de Dios, seremos exaltados como Cristo ha sido exaltado. Esto también es un recordatorio de que nuestro Dios ha sido coronado en los cielos, de que tenemos una esperanza viva, de que tenemos una seguridad en esta vida ahora y de que nosotros esperamos a un Dios que vendrá por nosotros. Déjame leerte el texto otra vez y con eso cerramos. Pablo dice a los filipenses: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió, le dio, le entregó el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Señor, nosotros venimos humillados delante de ti. Humillados ante tu grandeza, ante tu poderío. Nuestras rodillas se doblan ahora. Las nuestras están dobladas ahora en humillación. Porque Dios ha venido y ha morado entre nosotros. Pero nosotros también tenemos una esperanza en ti, de que nuestra humillación presente no es para siempre, y de que nosotros participaremos junto a ti en tu exaltación. Señor, llénanos de fuerza, de fidelidad, para vivir la vida que nos toca hoy, ahora. Queremos imitarte, queremos participar junto a ti, queremos ser como Jesús. Ayúdanos a hacer eso en nuestra humillación, esperando ese día de la exaltación, Señor, sabiendo que toda rodilla se doblará ante el Rey que está reinando hoy coronado en majestad. Te adoramos, Señor. Amén.